Está bien. Puede, Gracias. puede compartir normal, doctor. De acuerdo al avance de nuestra materia, nos hemos quedado en el punto 8, que hace referencia al concepto de trabajo. Pudimos anotar la etimología de la palabra trabajo, tripalium, hicimos referencia al travis. Ahora bien, tenemos que dar el concepto de lo que viene a ser el trabajo. Y el concepto que a nosotros nos interesa es el concepto jurídico del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el ámbito laboral existen varias definiciones del trabajo. Hay un concepto médico, un concepto sociológico, etcétera. A nosotros nos interesa este concepto. De tal manera, jóvenes, que si nosotros vamos a dar un concepto jurídico del trabajo, usted debe aplicar el Decreto Supremo 28699 del año 2006. Este decreto, jóvenes, es muy importante para todos ustedes. Carolina. Sí, doctor, acabo de silenciarla. Muy bien. Y exclúyelo de la reunión. Si quiere escuchar música, exclúyelo para que escuche en su casa música. Está bien, doctor. Y le pones eso, que fue excluida porque está escuchando música en vez de estar pasando clases. No, licenciada, perdón. Lo siento, es que mi hermano estaba en su cuarto. Ya le dije que apague, por favor. Perdón, lo Pasamos siento. por alto entonces, pasamos por alto. No lo excluyas, Carolina. Está bien, doctor. Lo siento, licenciada. Bien, jóvenes. Entonces les decía que este decreto supremo 28699 es muy importante en su formación de derecho laboral. Creo que dejé de compartir la pantalla. Ahora estamos compartiendo. Sí, licenciado. Muy bien. Del decreto supremo 28699, nosotros vamos a utilizar el artículo número 2 de este decreto supremo. Yo lo transcribo, ahí está. Si ustedes ven, el artículo segundo dice claramente que toda la relación laboral debe estar bajo dependencia. Ustedes hagan lo propio, resalten, bajo subordinación. Debe existir una prestación de trabajo por cuenta ajena y debe existir una remuneración. Bien, si ustedes ven, estos elementos de la relación laboral es muy importante para que exista el concepto de lo que viene a ser el trabajo. En realidad, toda la materia gira en base a estos elementos que dice el Decreto Supremo 28699. Ahora, aplicando este decreto, nosotros vamos a definir de la siguiente manera nuestra materia, o sea, nuestra materia del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Y aquí transcribimos el concepto. ¿Alguien que quiera dar lectura al concepto? ¿Yo, licenciada? Por favor. Es la actividad legal, ¿verdad? Exacto. Actividad legal, manual o intelectual que realiza una persona natural, bajo relación de dependencia y subordinación, a favor del empleador, a cambio de una remuneración, salario en cualquiera de sus formas de manifestación, y bajo la tutela estatal. Muy bien, jóvenes, este es el concepto importante que ahora lo vamos a explicar. Actividad legal. ¿Qué quiere decir esto de actividad legal?
quiere decir que el esfuerzo que usted vaya a realizar físico, el esfuerzo intelectual que usted vaya a realizar, siempre debe respetar la Constitución, las leyes del Estado boliviano. Por ejemplo, trabajar en una fábrica de embotellador ¿es legal o es ilegal? Embotellador de refrescos. ¿Es legal? Muy bien, es legal. Usted es contratado para desempeñar la función de contador público en una consultora. ¿Es una actividad legal o es una ilegal? Legal. Muy bien. Ahora, usted está contratado para pisar coca. ¿Es actividad legal o es ilegal? Ilegal. Ilegal. Ahora veamos el ejemplo del sicario. ¿Quién es el sicario? ¿Qué idea tenemos del sicario? Es la persona a la que se la contrata para matar. Muy bien. Es un delincuente profesional que mata no por motivos personales, sino por motivos profesionales, entendido él como profesional en la matanza. Entonces, imagínese usted que se contrata a un sicario, se llega a un acuerdo, el sicario cumple, elimina a esa persona y no le quieren pagar los honorarios acordados. El sicario puede ir al juzgado y decir: yo, fulano de tal, de ocupación sicario, he sido contratado para eliminar a esta persona, he cumplido con el pacto y hasta ahora no me paga el señor juez. ¿Puede ir? No, No, porque eso es ilegal. Eso es plenamente ilegal. Entonces, todo el trabajo, jóvenes, siempre debe ser una actividad legal. Vemos que esta actividad legal puede ser manual. Entonces, cuando dice que la actividad legal sea manual, aquí fundamentalmente el trabajador utiliza las manos, utiliza el movimiento corporal para realizar la actividad del trabajo. Ejemplo, ¿el minero es trabajador intelectual o manual? Manual. Manual. ¿El chofer es un hombre que realice una actividad manual o intelectual? Manual. En realidad hay una combinación siempre, ¿no? Pero predomina el aspecto manual. Entonces, el señor que está a cargo de la limpieza, ¿realiza actividad manual o no? Manual. Sí, Muy manual. bien. Entonces, esto en materia laboral, jóvenes, da lugar a la denominación que dice allí. Obrero. Obrero. Ahora vemos la otra faceta. Esto de lo intelectual. Entonces, generalmente se entiende que cuando el trabajo es intelectual, el hombre desarrolla una actividad cognitiva, una actividad típica de la oficina. Por ejemplo, ustedes jóvenes, ¿van a ser obreros o van a ser trabajadores intelectuales? Intelectuales. Trabajadores Intelectuales. Para eso están estudiando el día de hoy, 19 de marzo, Día del Padre, su materia de derecho laboral. Esto de lo intelectual da en materia laboral a la noción del, ¿qué dice ahí? Empleado. Del empleado. Pregunta, ¿ustedes quieren ser obreros o quieren ser empleados? Empleados. Jefe. ¿Aspiran a casarse con un obrero o con un empleado? Con un empleado. Muy bien, esa sería la idea principal. Ahora, el concepto dice que esta actividad lo realiza una persona natural. Bien, ¿qué debe entenderse por persona natural? Una persona con existencia propia.
Una persona con existencia propia y que tiene conciencia y que tiene voluntad. Pregunta, ¿usted será persona natural? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene existencia propia. En estos momentos usted está sentado en su escritorio apuntando y escuchando la clase. No está con usted toda su familia sentada. Pregunta, ¿usted tiene conciencia? Sí, doctor. Sí. Licenciado. Muy bien, muchas veces el papá, la mamá les dijo, séte consciente, no seas inconsciente, nos dijo. Entonces, ¿qué es la conciencia? A ver, busquen en el internet qué significa conciencia. Quien lo tenga me lo dice. Licenciado, Adelante. dice, la conciencia es la cualidad o el estado de conocimiento de efectos externos o de algo interno de una misma. Es el sentido más práctico, esa experimentación directa de cualquier sensación o cuáles. Ya, muchas gracias, Rea. Entonces, la conciencia, jóvenes, antes de que yo explique, muéstrenme todos ustedes dónde se encuentra su conciencia. Por favor, señálenme con su dedo dónde está su conciencia. Muy bien. Ya Alejandro está dando su noción dónde está. Muy bien, ahí está nuestra conciencia. Perfecto. Entonces, si está ahí nuestra conciencia, se entiende que la conciencia es una facultad psicológica del ser humano. Facultad psicológica que nos permite darnos cuenta de lo que somos y de lo que nos rodea. Pregunta entonces. Usted el día viernes de 9 a 10:30 el año 2022, ¿qué condición tiene a esa hora? Pasar las clases de derecho laboral puntual. No sería la conciencia pasar la clase. La conciencia sería, soy estudiante de la materia derecho laboral. Porque dice la conciencia es lo que nos permite darnos cuenta de lo que somos y de lo que nos rodea. Consiguientemente, a ver, si la estudiante Rea, Janet Vanessa, fuera mi hija en estos momentos, y en estos momentos y en este tiempo está pasando la clase de laboral, ¿es mi hija o es mi estudiante? Su estudiante. Es mi estudiante. Es mi estudiante. Porque nos estamos dando cuenta que en este tiempo y en este momento es estudiante de la materia derecho laboral. Muy bien. Conciencialmente, si estoy pasando y soy estudiante de derecho laboral, ¿debo pasar otra materia paralelamente? No, No. Por eso no se permite que el estudiante pase 2 clases alternativamente. Pregunta, si estoy pasando derecho laboral, ¿debo estar haciendo mi práctica de microeconomía? No, Muy bien. Conciencia. Ustedes lo utilizan generalmente y no se dan cuenta. Si voy a una fiesta de gala, voy con mi ropa de chapulín, con mi pantalón roto, etcétera. No, Para nada. formal. Y si voy a una fiesta informal, de amigos, de jean, de ropa casual, entonces voy bien trajeado. No, difícil. Si estoy en un velorio, entonces puedo habilitar mi audio y escuchar música rapera, música perrano, etcétera, en alto volumen. No, licenciada. Muy bien, si voy a un velorio me pongo ceremonioso, me pongo ritualista, etcétera, o me acerco y le digo a la persona con una jocosa risa, le digo, ja, 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 felicidades que se ha muerto su papá, algo así. No, licenciada.
Todo eso que ustedes hacen es gracias a la conciencia. Ustedes saben lo que son y saben lo que les rodea a ustedes. El otro punto es la voluntad. Ahora, nuevamente hagan la práctica. Enséñenme dónde está su voluntad. Ahí dice, en las manos, dice Alejandro. ¿Voluntad dónde está? ¿Dónde puede ser? En tu cabeza. Señalen, señalen, a ver, quiero que señalen. Muy bien. La voluntad está también en la mente del ser humano. La voluntad es otra función psicológica que ustedes tienen. ¿Por qué están sentados el día de hoy acá escuchando la clase? Porque Fuera de tenemos su clases de conciencia. derecho. Voluntad de estudiar. Por una voluntad, hay una fuerza que les obliga a ustedes a estudiar. ¿Mm? A ver, pregunta. Si hay una persona que no me cae bien, me desagrada, estoy consciente que me desagrada, ¿tendré la voluntad para salir esta noche a cenar con esa persona? No, licenciado. No, difícil, porque la conciencia nos dice, date cuenta que esa persona no es agradable. ¿Y cómo vas a salir con alguien que no es agradable? Ahora se imaginan, ¿no? Cuando las personas terminan su romance y quieren suicidarse y todo lo demás. No, acuérdense de esta clase. Mi conciencia dice que ya no quiere estar más conmigo y mi voluntad dice que, bueno, pues tengo que irme por otro lado, tengo que estudiar, tengo que mejorar, tengo que cualificarme, etcétera. Entonces, pregunta, jóvenes, las personas jurídicas que son otro paralelo a ustedes, las personas jurídicas que no tienen existencia propia como YPFB, cervecería y todos ellos, ¿tendrán conciencia y voluntad? No, licenciado. No tienen. Difícil, no pueden tener conciencia ni voluntad. Usted, por ejemplo, presenta en una reunión de amigos, ¿cómo estás? Te presento aquí Raúl, es mi pareja. Te presento a Elvira, es mi pareja. ¿Cuándo han escuchado ustedes que una señorita o un joven vaya? Se los presento a YPFB Corporativo, mi pareja. ¿Han escuchado alguna vez eso? Un edificio que esté al lado de ustedes agarrándoles la mano. No, licenciado. Difícil, ¿no? ¿Quién ha hecho el tema de la Mona Lisa? ¿Un hombre o una máquina? Un artista. Leonardo da Vinci, es correcto. ¿Hombre o máquina? Hombre. Muy bien. ¿La fotocopiadora puede reproducir a colores ese cuadro? Sí, lo puede reproducir, ¿no? Pero ¿tendrá el mismo efecto en la actividad sensorial del hombre? No, licenciado. Por eso es que el trabajo, jóvenes, esto es clave que ustedes metan en su cabeza. Trabajo solamente puede realizar la persona natural. Nunca la persona jurídica va a realizar trabajo. Es imposible. No se puede. Entonces, seguimos avanzando en nuestra materia y vamos a explicar otros aspectos más del concepto de trabajo. El trabajo, que es una actividad legal, debe estar bajo dependencia. Muy bien, la dependencia jurídicamente hablando es el vínculo que existe entre el trabajador y el empleador. Eso es la dependencia. ¿Dependo económicamente de mi empleador? Respuesta. ¿Dependo económicamente de mi empleador o no? Claro que sí. Licenciado. Sí, No, licenciado. sí, dependo económicamente de mi empleador, porque ¿quién me paga? el empleador. El empleador. Consiguientemente, así no esté en el trabajo, en la calle, si me choco con mi empleador, ¿lo debo saludar muy bien o no?
Sí, licenciado. Que saludar muy bien. Claro, Por porque primero hay normas del trato y dos que dependemos económicamente de él. Servicio de agua, servicio eléctrico, servicio de teléfono que usted utiliza en la actividad laboral. ¿Usted debe pagar o debe pagar el empleador? El empleador. El empleador. Vean ustedes que sí hay una dependencia en la actividad del trabajo. Veamos la dependencia jurídica. Si el empleador nos dice, mire señor Alejandro Calle, usted está trabajando aquí y le voy a pedir a usted que no esté saliendo de la mano con Valentina tantos. Entonces, ¿qué va a decir el Alejandro? Ah, no, le está echando ojo a mi Valentina, se ha puesto celoso el jefazo. ¿Qué va a decir? O va a entender en el buen criterio, ah, me está orientando jurídicamente que aquí debo trabajar y no debo enamorar. ¿Cómo debe interpretarlo esta persona? Que se debe trabajar ahí. Claro, porque la obligación y la principal obligación del trabajador, ¿cuál es? Trabajar. Trabajar. La principal obligación que tiene el trabajador es trabajar. Usted va a trabajar, le pagan para trabajar, no le pagan para que lleve rosa a la secretaria. No le pagan para que usted esté pellizcando a su compañero y le diga, ¿cómo es? ¿Nos encontramos a la vuelta? No le están pagando para eso. Entonces, hoy ustedes deben saber, jóvenes, nosotros los abogados redactamos, el tema de los reglamentos de las patronales claramente dice, está prohibido enamorar en las instituciones del trabajo. Y ustedes dirán seguramente en estos momentos, pero qué injusticia, cómo se mete en nuestra vida privada, el amor que nace entre el corazón rojo y el corazón azul. Claro, eso es un tema personal de ustedes. Afuera no hay problema, pero dentro de la patronal es un gran problema. Los pueden despedir a ustedes fácilmente por conducta inmoral. No digan que no les estoy advirtiendo en su clase de derecho laboral. Cuando nosotros teníamos la clase presencial, nuestra regla de nosotros era que el estudiante no enamora en la clase. Pero en el pasillo no tiene problemas, en la calle tampoco tiene problemas. Y era un reto para el estudiante, no sé qué tratos tenían, pero le decían, dame una muestra de amor, un beso, una caricia en la clase, justo de laboral. A ver, si dices que me quieres mucho, entonces, delante del profesor agárrame. Y el otro tenía que demostrar su prueba de amor y los dos eran sacados del aula. Entonces, vean ustedes que el tema de la dependencia está determinada en el ámbito del trabajo. Seguimos estudiando el concepto. Y vamos a encontrar el siguiente. La actividad, luego de ser dependiente, tiene que estar bajo subordinación. ¿Qué quiere decir subordinación? Y usted apunte preliminarmente que subordinación es sometimiento funcional. Sometimiento funcional del trabajador al empleador. Muy bien, vamos a poner el ejemplo. Usted es contratado. Vamos a ver. La señorita Guadalupe es contratada, pero todavía no le dicen para qué lo van a contratar. Y ven sus aptitudes y dice, señorita, usted lo vamos a contratar como recepcionista de la consultora. Entonces, a partir de hoy usted va a ser recepcionista. Y ella puede decir, no, disculpe, yo quiero ser el subjefe. No. No puede, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que someterse funcionalmente a lo que dice el empleador. Si el empleador le dice, señor, usted tiene que apagar a las 6 de la tarde esta máquina, porque caso contrario se calienta y luego explota. ¿Debe hacer caso o no debe hacer caso? Sí, debe ser caso. Debe hacer caso. Entonces ustedes, ¿no?
A mí me ha dicho 6. ¿Quién es para mandarme mi jefe? A las 6:05 voy a pagar. Y todo explotado en ese momento. Entonces, la subordinación es eso. Sometimiento funcional a la administración, a la organización, al trabajo que nos da nuestro empleador. Si nuestro empleador nos dice, señor Tantos, usted coja la movilidad y vaya a la sucursal del Alto y traiga usted 4 empaquetados de hojas. ¿Usted tiene que hacer caso o no? Sí. Y si en el camino usted ve, por ejemplo, a alguien que le interesa y se desvía, hola, ¿cómo estás, Janet? Te llevaré un ratito a tu colegio, etcétera. ¿Está cumpliendo el tema de la subordinación o no? No. Para nada, absolutamente para nada. Bien, esos son los términos de la subordinación. Cuando veamos el tema 7 voy a explicar mucho más amplio el tema. Pero veamos ahora el lado negativo. Le puedo decir a mi trabajador, hola, ¿cómo estás? Tú eres mi trabajador, el número 7, sí. Sí, señor empleador. Muy bien. A ver, muéstrame como lealtad a tu patronal que te puedes cortar un dedo. ¿Debo hacer caso a ese sometimiento? No. No, para nada, absolutamente para nada. Señorita secretaria, cierre a las 3 de la tarde el día viernes la oficina y traiga unas cervezas, ponga música chichera y empecemos a bailar y usted bailemelo muy sensualmente. ¿Debe hacer caso a la secretaria? No, licenciado. No, para nada. Eso ya no es sometimiento funcional. Ya no es sometimiento funcional. Cuando dice funcional es función. La función que usted va a cumplir como trabajador en su patronal. Seguimos viendo nuestro concepto del trabajo y luego nos dice acá a favor del empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo que usted va a desarrollar como trabajador debe ser a favor y en beneficio de su empleador. El comerciante individualizado, el que se levanta a las 4 de la madrugada y él mismo carga su producto y lo lleva a la Uyustus para vender y luego él mismo vende y luego lo recoge en la noche y se va a su casa, ¿está trabajando para sí o está trabajando para otra persona? Ahora sí. Para sí. Entonces, ¿él es trabajador o no? Sí, Sí. licenciado. No tendría, porque ¿dónde está su subordinación? ¿Dónde está su dependencia? ¿Es empleador? No, tampoco. Simplemente es comerciante. Licenciado, ¿y qué pasa Adelante. con los trabajadores independientes? El trabajador independiente, como usted lo dice, no tiene subordinación, no tiene dependencia. Ejemplo. Saben ustedes que yo tengo la condición de abogado. Entonces, como abogado, yo tengo mi oficina propia. Entonces, ¿yo tengo un jefe como abogado? La respuesta es no. ¿Yo tengo dependencia de otra persona? No. ¿Por qué? Porque yo soy el abogado, el que tiene su oficina, el que más bien contrata a una secretaria, una auxiliar para que me lo vean en mi oficina, me lo cuiden, atiendan la llamada, etc. Veamos el caso del médico. El médico que tiene su consultorio privado, ¿es trabajador? Sí, es Pues trabajador. ¿acaso tiene subordinación el médico? No se olviden, jóvenes, si ustedes quieren hablar de trabajador aplicado a la Ley General del Trabajo, ese trabajador tiene que estar en relación con otra persona que se llama empleador. Si no, no hay el concepto de trabajador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien, usted va a ser pasado mañana contador público. Si no va a ninguna institución, pero se abre su oficina en La Montes, donde dice, se llenan facturas, se hacen aperturas de libros, etcétera, se lleva libros contables, pero usted no tiene jefe, solamente usted se ha abierto su oficinita y está trabajando. ¿Usted es trabajador independiente o dependiente? Independiente. 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 Independiente.
Estamos de acuerdo hasta ahí. Entonces, cuando el concepto de trabajo dice que el trabajo está a favor de un tercero o del empleador, quiere decir que una tercera persona se beneficia de lo que usted está haciendo. Por ejemplo, si yo soy dueño de una fábrica de muebles y yo contrato a una persona y le digo, usted tiene que lijar esto bien, tiene que ponerle un barniz muy lindo. ¿Me beneficio con ese trabajo de ese carpintero yo como empleador o no? Respuesta, no importa si se Licenciado. equivocan. Sí. Claro, me estoy beneficiando. ¿Por qué? Porque tengo un mueble bien lindo que lo voy a vender a buen precio. Entonces, todo el trabajo tiene que estar en base a eso, que desempeñamos un trabajo a favor de un empleador. Nunca existe trabajo con una sola persona. Relación de trabajo, sobre todo. ¿Alguien se acuerda el episodio de Homero Simpson cuando Homero Simpson le ayuda al Tony el Gordo a cobrar las deudas de la mafia? Sí, licenciada. Muy bien. Vean ustedes el relato. ¿Tenía o no tenía Simpson dos condiciones en ese momento? Sí tenía. Primero de matón y luego de deudor. Como matón, ¿no es cierto? Le dice al tal Moe, le dice, tienes que pagarle al Tony Gordo la deuda. Bien enojado, con un puño así alzado. Y el tal Moe se da la vuelta y le agarra al Homero y le dice, Homero, la mafia me está exigiendo. Y el Homero, por favor, no me golpees, tengo esta cantidad de platita, dice, ¿vale? ¿Se ubican ese episodio? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Entonces, ahí vean ustedes, es una sola persona con dos cualidades. Y eso se da solamente en películas, se da simplemente en cuestiones muy, muy circunstanciales en materia jurídica. Al año, cuando lleven ustedes conmigo tributario, les voy a explicar en qué caso se da cuando una persona tiene doble cualidad. Pero generalmente no se da. Si usted quiere enamorar con alguien, ¿tiene que tener una pareja o no tiene que tener una pareja? No, tenemos. Sí, tienes. O sea, para enamorar no necesitamos una pareja. No necesitamos, por ejemplo, varón, mujer, mujer, varón, etcétera. No necesitamos algo de eso. Tenemos que tener licenciado. O simplemente se miran al espejo. Oh, ¿cómo estás? Qué guapo eres, Rubén. Y ustedes, el espejo les responde a ustedes, sí, vos también, Rubén, eres guapo. ¿Qué tal? Nos agarraremos de las manos, se agarran ustedes mismos. Ustedes mismos se llaman a ustedes mismos a su WhatsApp. ¿Dónde estás? Hazme videollamada en este momento. ¿Se hacen ustedes mismos? No, licenciado. No, licenciado. Lo mismo es en la actividad del trabajo. Tiene que haber un trabajador y tiene que haber un empleador. Porque después, si el trabajo es para uno mismo, entonces es trabajador independiente o en su caso es comerciante. Seguimos viendo el concepto de trabajo y luego vamos a encontrar que se trabaja por una remuneración. Siempre el trabajo debe ser remunerado. Puede ser sueldo, puede ser salario, pero es importante que nos paguen. Si no nos pagan, entonces somos esclavos. Si no nos pagan, entonces somos simplemente servidumbre de la gleba. Entonces pregunta, jóvenes, ¿ustedes trabajarían simplemente por amor a una persona? No me refiero a papá, ni mamá, ni a la familia. Me estoy refiriendo a una persona ajena a ustedes. No creo, licenciado. No, Bien, licenciada. a ver, a los No, sería caballeros de difícil. nuestra clase. Seguramente tienen una cantante, alguna actriz que les gusta, a quien quisieran servirle gratuitamente. ¿Quién será? Sí, pues. Los jóvenes, ¿saben? ¿Cómo dijo, licenciado? Debe haber alguna cantante, alguna actriz a quienes ustedes quieran servir, así no les paguen.
Yo pienso que tal vez por un momento, licenciado, pero así cada vez o para siempre no creo. Exacto. Así sea por una sola vez, pero no se permite eso en el Estado boliviano. Si usted ha trabajado, tiene que recibir un sueldo, un salario. A las señoritas ahora, ¿a quién quisieran servir así gratuitamente un mes, 2 meses sin que les paguen? ¿No es cierto que hay fanáticas, no hay aficionadas? Bien, por eso se les llama fanáticos, pues. Anoche decían, por ejemplo, yo quisiera trabajar para Will Smith gratuito un mes, decían. A ver, ¿alguien de ustedes saca en este paralelo? ¿A quién? John Travolta, Ya, licenciado. John Travolta, aunque ya está, creo... Ah, no, ese es Michael Jackson, ¿no? Ya, John Travolta dice que ella serviría a John Travolta un mes gratuitamente. Está bien, pero la ley le dice claramente, señor John Travolta, usted tiene que pagarle a la señorita Vallejos. Sí o sí tiene usted que pagarle. Y la Vallejos, no quiero recibir ese sueldo porque yo amo a John Travolta, lo admiro a John Travolta porque baila muy lindo John Travolta, etcétera, hace buenas películas John Travolta, etcétera. Entonces la ley y el Estado le dice, mire señorita Vallejos, hay una solución, usted cobra a la Vallejos, ahora regáleselo si quiere a John Travolta, pero usted ha cobrado. ¿Mm? Entonces siempre el ser humano trabaja por dinero, siempre el ser humano trabaja por remuneración económica. ¿Por qué usted estudia? Por dinero. Primero porque generar quiere dinero. alcanzar una profesión. Sí. Y con la profesión, ¿a qué está aspirando usted? Ganar dinero. A ganar dinero. Va a tener un trabajo y usted va a tener con su trabajo dinero. El dinero es un instrumento de intercambio para las necesidades del ser humano. Sí, licenciado. Si me antojo una hamburguesa Burger King, ¿necesito dinero o no necesito dinero? Se necesita. Licenciado. Se necesita dinero. Cuando yo era consejero de mis primeros años, siempre tenía este problema de mis jóvenes estudiantes. Doctor, nos vamos a independizar, nos vamos a escapar esta noche. A ver, alto, vamos al café, tomaremos un café, yo les invito, cuéntenme cuál es la problemática. Que su mamá de la tal no me deja salir, que me corta las llamadas, me prohíbe que lo vea, hemos decidido escaparnos. Ah, qué lindo, muy bueno. Julián, estamos en un tema de que usted va a hacer una novela romántica muy linda y todo lo demás. Solo una pregunta, antes de que les diga que está bien completamente. Joven, ¿usted cuánto tiene de plata? 2.000 bolivianos, 2.000 bolivianos. ¿Y qué tiempo usted piensa vivir con la señorita tantos? Toda mi vida, con 2.000 bolivianos. ¿Era correcto o no era correcto la pregunta? Era correcta la pregunta. Muy bien. ¿El hombre solamente puede vivir de amor? No, licenciado. Oh, licenciado. No, necesita el ser humano medios económicos. Así les he cambiado la idea a muchos de esos jóvenes que actualmente son amigos míos y me dicen, en aquella ocasión tenía usted toda la razón, porque realmente me he casado con otra persona, con este hubiera metido la pata, me dicen, ¿no? Bueno, pero si van a hacer algo independiente, primero hay que ver lo que ustedes tienen económicamente. La gente dice, me he cansado de mi papá, de mi mamá, pero entonces, ¿cuánto de plata usted tiene para independizarse? Porque no es nomás salir de la casa y luego estar rodando por el mundo, no se trata de eso. Entonces, el trabajador jóvenes trabaja por una determinada remuneración económica. Luego dice, vean ustedes acá, esta actividad siempre debe estar bajo tutela estatal. ¿Qué significa tutela? Tutela es cuidado, tutela es protección. ¿Ustedes están bajo tutela de su papá y de su mamá? Sí, licenciado. Sí, qué lindo es vivir bajo la tutela del papá y de la mamá, donde no hay preocupaciones, donde nos suministran todas nuestras necesidades. Entonces, de la misma manera, el trabajador está tutelado por el Estado. El Estado le protege al trabajador.
Y vamos a ver la primera idea de la protección del Estado hacia el trabajador. ¿Cuánto es la jornada máxima de trabajo? 8. 8 horas. 8 horas. ¿Quién ha dictado eso? ¿El empleador o el Estado? El Estado. El Estado. El Estado. licenciado. Ahora pregunta, ¿es protección esto de la jornada máxima de 8 horas a favor de la salud del trabajador o no es protección? Es protección. Es protección, porque si usted trabaja 14 horas, 16 horas, lógicamente su salud va a estar en peligro. Veamos otra protección del Estado al trabajador. El descanso. El descanso está regulado en la Ley General del Trabajo. Entonces, ¿el descanso determinó el Estado o determinó el empleador? El Estado. El Estado está protegiendo al trabajador. Si usted no descansa, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente no descansa? Mal trabajo. Ya, Sin mal el- trabajo. Agotamiento. Sobrecargo de trabajo se puede estresar. Muy bien, estrés postraumático laboral. Luego también el tema de imprecisión en la actividad del trabajo. Explotación. Fatiga. Adelante, Alex. Adelante, Alex, ¿decías algo? Explotación del trabajo. Muy bien, hay una explotación. Entonces, el Estado protege al trabajador. Ahora veamos el tema del acoso laboral. Le gusta mucho a la gente hablar del acoso laboral. Ojo, acoso no es lo que ustedes están pensando generalmente, que lo están persiguiendo a una trabajadora, el empleador. Eso es parte, pero no totalmente. ¿Qué te pasó, Quispe, Ruth? ¿Qué ha sucedido? Muy bien. Ahora bien, yo les voy a enseñar cuando entremos a la cuarta parte del programa que el acoso laboral tiene varias figuras en la legislación boliviana. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Dar trabajo sobrecargado a un trabajador es acoso o no es acoso? Esa cosa. Muy bien. Ahora, ¿no darle trabajo a nuestro trabajador es acoso o no es acoso? Esa cosa. También está considerado como acoso laboral no dar trabajo a nuestro trabajador. También es acoso laboral, por ejemplo, vamos a tener reunión de trabajadores, pero no lo llamen ¿a quién? Al trabajador Y. El que siga trabajando, el resto nos reuniremos. Considerado acoso laboral. Ahora, ¿hay una ley contra el acoso laboral o no hay una ley contra el acoso laboral? Debe haber, licenciado, solo que no le conozco. Claro que hay, Tarki. Hay una ley contra el acoso laboral. Entonces, el Estado está protegiendo al trabajador a partir de las leyes que le favorecen. Con ello, hemos terminado el tema número 1. Si tienen alguna duda, alguna información que quieran que les aclare, con mucho gusto lo puedo hacer. Licen, yo tengo la duda de la dependencia jurídica. Ya, pero tiene que decir licenciado. Licenciado. Muy bien, adelante. Escucho la pregunta. ¿En qué se basa la dependencia jurídica, licenciado? En la existencia de reglamentos, en la existencia de obligaciones del trabajador. A ver, por ejemplo, ¿creen ustedes que en una empresa, en una fábrica, está permitido hacer una fiesta con cervezas y bebidas en plena actividad laboral? No, licenciado. A ver, ¿por qué no? No, Fuera de que licenciado. no es correcto, ¿por qué no? A ver, médicamente, ¿qué es lo que pasa? Psiquiátricamente, ¿qué es lo que pasa cuando estamos bebidos?
No funcionan nuestros 5 sentidos y digamos que nos desviamos, entonces no habría un buen trabajo y también habrían riesgos. Ya, muy bien, Andrea. No sé si ustedes han escuchado el tema de la diplopia. Bueno, el tema de la diplopia es ver dos cosas. Entonces, cuando alguien está bebido, nos falla nuestro sentido de orientación, por eso se estrellan con un poste los conductores, atropellan a una persona. Entonces, imaginen ustedes con alto grado de alcohol en la patronal, usted va a creer que está caminando correcto y luego va usted tropezarse sobre una palanca y va a provocar todo un incendio. Por ello es que no se permite estos temas en materia laboral. Si usted quiere beber, salga a la calle, váyase a su casa. En su casa tampoco, porque puede correr el mismo riesgo, tiene que tener un lugar típico para tener consumo de bebidas, tal vez su sótano donde usted no pueda destruir cosas, donde no se pueda accidentar, etc. Entonces, ahí está nuestra dependencia jurídica. ¿Qué más necesitan saber? ¿Qué más quieren que les aclare? Licenciado, una consulta. Un gusto, pero antes tienes que habilitar tu cámara porque creo que estás no sé dónde. No, licenciado, le habilito un momentito, por favor. Carolina, no sé qué estás Aquí. haciendo, ¿por qué no estás controlando? Aquí estoy. Adelante, Molina. Sí. Licenciado, tengo la siguiente consulta. ¿Qué pasa si en la empresa donde se trabaja no te pagan ya 11 meses de sueldo? Obviamente tú dices, bueno, entonces renuncio. Pero tú como el contador de la empresa te das cuenta que todas las personas que han renunciado y están han ido al Ministerio de Trabajo y todo esto, igual la empresa no te paga. Entonces, prefieres quedarte a que no te paguen nada. ¿Por qué? Porque a los que están activos en la empresa sí les van pagando, aunque sea, no sé, pues 500 bolivianos o 1000 bolivianos, pero igual te siguen debiendo mucho dinero. En ese caso, eh, según la ley, digamos, ¿qué más se puede hacer? Bien. Temas distintos. Primero, el incumplimiento del pago. 2, acudir al Ministerio del Trabajo. Y 3, ¿qué más opciones tendríamos, no? Primero que cuando hay un incumplimiento del pago de los sueldos, el empleador ya está en una conducta sancionable. Porque la ley dice que el sueldo debe pagarse hasta cada 30 del mes y máximo debe pagarse hasta 15 días del mes siguiente. Entonces, si no lo ha hecho, entonces el empleador está en una conducta ya lógicamente de incumplimiento de la norma laboral. Antes existía el tema del despido indirecto. Cuando no me pagan hay despido indirecto, pero la ley ha cambiado. Ya no se puede plantear el tema del despido indirecto. Ahora, ¿qué hacemos? Lo correcto es mantener la relación jurídica laboral. ¿Por qué? Porque sigo vigente como trabajador salvo que tenga ya otra actividad y nuestro empleador se ha convertido en deudor. Y en materia laboral, usted tiene preferencia para que le paguen en cualquier momento. Lógicamente, miren ustedes el ejemplo de la señorita, plantea 11 meses de arrastre de sueldos y salarios, pero progresivamente están pagando. Bueno, hasta mientras no tengo otra fuente laboral, mantenga la situación. Ahora, ¿qué pasa con el ministerio? La gente, dice la señorita, la gente que se ha retirado ha ido al ministerio, pero tampoco le han pagado. Ahora, el ministerio, lógicamente, va a tomar una posición. La posición tiene que ser a favor de la ley, a favor del trabajador. En este caso, el Ministerio del Trabajo va a convocar a una audiencia entre el trabajador y el empleador. Si el empleador no quiere ir, entonces el ministerio va a levantar un informe al juez del trabajo donde va a decir, este señor empleador no ha dado cumplimiento, hay que sancionar.
Entonces llama eso incumplimiento a las leyes sociales y entonces es sancionado el empleador. Pero todavía seguimos teniendo el problema del trabajador que no ha sido pagado. Como el Ministerio del Trabajo no tiene facultad coercitiva, eso quiere decir no puede obligarle al empleador. Entonces usted está necesariamente obligado a entrar a juicio laboral. Y en juicio laboral usted sí va a poder lograr cobrar el total de ese dinero y aparte de ello le van a indexar ese monto del dinero de acuerdo a la depreciación de la moneda, de acuerdo a las unidades de fomento de las viviendas. ¿Qué es más largo? Es más largo, pero se cumple, se cumple. Sí o sí se va a cumplir. Carolina. Sí, doctor. Bueno, vamos sacando a los que no están con sus cámaras encendidas. Por ejemplo, aquí Ruth está con cámara apagada. Sí, doctor. Retiré hasta el momento 12 personas. Muy bien, aquí también Daniela Maite está sin cámara, etcétera. ¿Mm? Ya está bien, doctor. Ahorita los veo. Sí, verificarlos y, bueno, hay que excluirlos de la clase. Está bien, doctor. Si tuvieran alguna otra pregunta, con mucho gusto. Hola, buen día. Buenos días. Una consulta, ¿el trabajo nocturno tiene que ser 8 horas también? No, el trabajo nocturno es 7 horas. Ah, ya dice. Porque hay algunas empresas trabajan, digamos, van rotando en la noche y de día, entonces eso, esa pregunta. No, el trabajo nocturno, por ser nocturno precisamente, está menos de las 8 horas. ¿Mm? Es menos de 8 horas. No puede ser una jornada normal de trabajo. Tenemos un tema de jornada laboral. El tema número 5 creo que es, o 7, donde vamos a hablar todo de la jornada. Jornada nocturna, jornada en equipos, jornada de estajo, todo eso vamos a hablar ahí. Ahora, con relación a nuestro tema número 1, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Licenciado. Adelante. ¿Me podría dar un ejemplo de sometimiento funcional? Sí, el hecho de que le diga, por ejemplo, su empleador, usted va a desempeñar el cargo de secretario auxiliar. Entonces ya le ha dado una instrucción, usted tiene que someterse. También le va a decir su empleador, por ejemplo, a usted lo contratamos para que sea cajero. Cuando usted esté funcionando como cajero, difícilmente usted va a recibir moneda extranjera como pago. ¿Le ha dado o no le ha dado una instrucción funcional? Sí, le ha dado, licenciado. Sí, le ha dado. Entonces, toda instrucción, toda planificación que el empleador considere y luego le haga conocer a usted, entonces ya es un sometimiento funcional, ya es subordinación. A ver, ejemplo. Si usted está trabajando en una metalurgia donde hay hornos de alta cocción y le instruyen a usted por escrito y le dice, señor, de 12 a 12:10, usted debe ponerse tapones en el oído industriales porque va a explotar el horno. ¿Usted debe acatar o no debe acatar esa instrucción? Debo acatar. Eso es sometimiento funcional. La función que está desempeñando para el desarrollo de la actividad laboral. Realice, por favor, señor, auditoría a la gestión 2020 a 2021. ¿Le ha dado una instrucción de sometimiento o no? Le he dado instrucciones. O usted como contador, auditor, va a decir, ¿pero qué le parece, jefazo, si yo hago del año 1900? No, le ha dicho 2020, 2021, sometimiento funcional. Usted tiene que hacer caso. Gracias, licenciado. Con mucho gusto, jóvenes. Carolina, da lectura al planteamiento del tema número 2. Está bien, doctor. Tema número 2, derecho laboral. Concepto de derecho laboral, teorías.
Denominaciones. Punto 3, contenido del derecho laboral. Punto 4, características del derecho laboral. Punto 5, autonomía del derecho laboral. Punto 6, naturaleza jurídica del derecho laboral. Punto 7, fines del derecho laboral. Bien, muchas gracias. Este punto número 2 empezamos a introducir ahora el día de hoy. De tal manera que avanzamos nuestra materia. Me confirman si se ve esta preparación. Sí se ve, licenciado. El tema número 2, derecho laboral, Sí se ve, concepto de licenciado. derecho laboral. Y aquí dice, hay un advertido, dice conocimiento. Usted debe conocer la evolución del trabajo en la historia de la humanidad, la litografía del trabajo gremial, la fábrica y la problemática de los trabajadores. Y para ello, nuestra disciplina, derecho laboral. Entonces, este tema 2 está orientado a conocer exactamente qué es el derecho laboral, cómo se lo concibe al derecho laboral y cuál es la finalidad que tiene nuestro derecho laboral específicamente. Punto 1. Concepto del derecho laboral. Vean ustedes, dice teorías. Aquí hay una primera teoría, la teoría teleológica, y la segunda, la teoría que considera el contenido del derecho laboral. Vemos la primera, teoría teleológica. ¿Qué nos está planteando la teoría teleológica? Cuando usted escuche la expresión teleológico, entonces quiere decir esto que está acá. Trata de la finalidad. Ojo, no es teológico, porque la teología es el estudio de la divinidad, es el estudio de Dios, la religión. Esto es teleológico. Entonces, lo teleológico implica la finalidad. Y se pregunta la teoría, ¿cuál es la finalidad del derecho laboral? Y aquí abajo está. La finalidad del derecho laboral es la tutela de los trabajadores. Consiguientemente, usted puede definir el derecho del trabajo de la siguiente manera. Es la rama del ordenamiento jurídico que tiene como finalidad la tutela de los trabajadores. Yo les solicito hacer una captura de esta exposición. Tomen una fotografía. Está bien. Vamos con la segunda teoría. La segunda teoría plantea que usted debe definir el derecho laboral tomando en cuenta su contenido. Y se pregunta, ¿cuál es el contenido del derecho laboral? Y la respuesta está acá. El contenido del derecho laboral son las relaciones laborales de los trabajadores por cuenta ajena. Aplicando esta segunda teoría, usted puede definir el derecho laboral como rama del ordenamiento jurídico que regula las relaciones laborales de los trabajadores por cuenta ajena. Ambas teorías, jóvenes, son válidas, pero son inconclusas, son incompletas. Porque a la teleológica le falta esto de la relación laboral y a esta otra, a la segunda, le falta la finalidad del derecho laboral. Por ello ha aparecido esto que se llama la teoría mixta. La teoría mixta, como usted ya entenderá, es una combinación de la primera teoría y la segunda teoría. Bajo esa noción, usted dirá que el derecho laboral regula las relaciones laborales de los trabajadores por cuenta ajena y tiene como finalidad la tutela
de los mismos. Ahora, este es el concepto que nosotros tenemos de el derecho laboral. Para tener certeza que ustedes estén haciendo seguimiento, algún estudiante dé lectura a este concepto que está enmarcado. Esa, ¿lo puedo leer yo? Por favor, con mucho gusto. Es la rama especial y autónoma del ordenamiento jurídico, conformada por un conjunto de normas y principios, cuyo objetivo es regular las distintas relaciones tanto individuales como colectivas que nacen del trabajo físico y o intelectual, subordinado y dependiente de los trabajadores de los patrones, en una determinada jornada, a cambio de una remuneración y bajo tutela del Estado. Perfecto, muchas gracias. El concepto es correcto. Ahora vamos a explicar, vamos a llevarlo esto específicamente al cuadro de la explicación. Bien, ¿se puede ver la transcripción del concepto? Sí, se ve, licenciado. Bien, primero dice el concepto de derecho laboral, que es una rama especial. Y es una rama especial del llamado ordenamiento jurídico. Bien, vamos a aclarar la noción. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Es el conjunto de derechos de un Estado. Es el conjunto de derechos de un Estado. Por ejemplo, derecho familiar. Por ejemplo, derecho penal. Por ejemplo, derecho comercial. Bien. Ahora, de este ordenamiento jurídico que todos los estados tienen, dice, el derecho laboral es una rama especial. ¿Y por qué es una rama especial? Porque está relacionado al, ¿qué dice ahí? Trabajador. Muy bien. ¿Y el trabajador es una persona humana o es una persona jurídica? Humana. Siempre debe ser una persona humana. Por eso es importante entender esta definición. Rama especial, ¿por qué viene a ser una rama especial? ¿Por qué es distinto al derecho familiar? ¿Por qué es distinto al derecho penal, al derecho comercial? ¿Por qué? Porque trabaja con la persona humana. ¿Es importante ser persona humana, ser humano o no? ¿Respuesta? Sí, licenciado, es importante. Sí, licenciado. Claro que es importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello usted tiene derechos. A partir de ello usted tiene obligaciones. ¿Es una obligación de usted cuando es maltratado por el esposo denunciarlo al esposo o no es una obligación? Es una obligación. Es una obligación. Es una plena obligación. Entonces, vean ustedes, por eso es una rama especial, porque está trabajando con la persona humana. En la clase número 1 yo les dije que el Estado protege el capital humano, protege al trabajador con distintas leyes. Luego dice, vean ustedes, está formado por un conjunto de normas y principios. Ahora pregunta, ¿su ley general del trabajo tiene un solo artículo o tiene varios artículos? Tiene varios artículos. ¿Puede decirse que es un conjunto de normas o no? Sí. ¿Existen varias leyes en materia laboral? ¿O hay una sola ley? Varias licenciadas. Existen varias leyes.
A ver, pongan ustedes atención. Si un trabajador quiere hacerse un examen prostático, un examen de la próstata, ¿hay una ley que le ampara o no hay una ley que le ampara? Siempre está en la ¿Seguro? propaganda de la televisión, de la radio. Sí, licenciado, hay una ley Sí, que ampara. sí hay una norma jurídica laboral que dice todo trabajador tiene un día de asueto para hacerse examen prostático. Las damas tendrán también ese permiso para hacerse un examen médico. Sí, licenciado, hay También tiene un día, son también leyes laborales. Ahora, la trabajadora que está encinta, que está esperando familia, ¿tiene protección del Estado a través de la ley de estabilidad de la trabajadora embarazada o no? Sí, tiene, licenciado. Muy bien, entonces ustedes notan, jóvenes. Adelante, siga, siga. Le corté, adelante. Bien, luego dicen, todo este conjunto de normas y principios está regulando las relaciones, primero dice, individuales. ¿Todos los trabajadores van a salir de vacaciones o los que ya han cumplido los requisitos salen de vacaciones? Todos los trabajadores tienen vacaciones, Que licenciado. ya han cumplido los requisitos, licenciado. Ya, a ver, planteemos de otra manera. El trabajador A tiene 1 año de antigüedad. El trabajador B tiene 40 años de antigüedad. ¿Quién tiene más vacación? El que trabaja 40 años. Muy bien, entonces, ¿esa es una relación individual o no es? Es individual, licenciado. Muy bien. Ahora, el que trabaja 40 años, ¿tiene bono de antigüedad y su sueldo ha subido? Sí. ¿Y el que está trabajando 1 año ya tiene derecho al bono de antigüedad? No. Todavía no. Entonces, la relación laboral es individual. Si al señor A le han encontrado sustrayendo materia prima, ¿también debe ser sancionado el trabajador B y el trabajador C? No. No, licenciado. Entonces, por eso es una relación laboral individual. Pero también hay otra que se llama colectivas, relaciones laborales colectivas. Entonces, colectivamente, ¿yo puedo formar parte de un sindicato? Sí, ¿Puedo o no puedo? Sí, licenciado. Sí, ¿no ve? Mi libertad dice que yo puedo pertenecer a un sindicato. Y si el sindicato es grupo de trabajadores o el sindicato es de una sola persona. Grupo de trabajadores. Grupo de trabajadores, las relaciones son colectivas. Si yo voy al tema de la huelga, es también un grupo de trabajadores. muy bien, las relaciones colectivas. Entonces, el derecho del trabajo, jóvenes, se ocupa de esas circunstancias, de regular relaciones laborales individuales y colectivas. Y obvio, miren ustedes lo que dice, todo esto nace, dice, nace del trabajo físico, del trabajo intelectual, subordinado, dependiente de los trabajadores a favor de los patrones en una determinada jornada a cambio de una remuneración y bajo tutela del Estado. Ese es el concepto de derecho laboral. Si tienen una duda sobre el concepto, con mucho gusto puedo aclarar. Seguimos avanzando y luego vemos el contenido del derecho laboral. Punto 2, contenido del derecho laboral. Conclusión. ¿Cuál había sido el contenido del derecho laboral? Vean ustedes.
Está en ese cuadro. Derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. Muy bien, el contenido de nuestra materia dice que está sistematizado en un derecho individual del trabajo y en un derecho colectivo del trabajo. Ahora voy a explicar este contenido. Estábamos acá. Este es nuestro cuadro de explicación. Entonces, en primer lugar, tenemos que hablar del primer contenido. Derecho individual del trabajo. ¿Por qué se llama derecho individual del trabajo? Entonces, su propio nombre lo dice. Porque la relación laboral se da entre un empleador y un trabajador. La relación laboral se da entre un empleador y un trabajador. Entonces, usted cuando está acá en el derecho individual del trabajo, en primer lugar, usted va a conocer lo que se llama el contrato individual de trabajo. Luego, usted va a conocer de lo que se llama las condiciones generales del trabajo. Y aquí usted va a estudiar jornada laboral. Aquí usted va a estudiar el tema del descanso. Usted va a estudiar la remuneración, puede ser sueldo o puede ser salario. Usted va a estudiar acá en esta parte acerca de las otras remuneraciones, como por ejemplo bonos. Usted aquí va a estudiar la llamada vacación. Seguimos estudiando. En tercer lugar, ¿qué va a estudiar usted acá? Va a estudiar la suspensión del contrato individual de trabajo. Por ejemplo, maternidad. Cuando una trabajadora ya está a punto de dar a luz, ¿tiene descanso pre y postnatal? Tiene descanso, licenciada. Tiene descanso. Es correcto lo que dice la compañera Paula. Entonces, ese momento es cuando aparece la suspensión del contrato individual de trabajo. Nunca lo despiden a la trabajadora, pero se suspende el contrato. Luego de la suspensión, usted va a conocer de la extinción del contrato individual de trabajo. Acá usted va a hablar del despido. Usted va a hablar de la liquidación del finiquito. Punto. Aquí va a hablar usted de la llamada indexación. Indexación de los beneficios sociales. Entonces, este contenido individual, jóvenes, todo esto que está acá, hasta el inciso D, nosotros por el mes de noviembre estaremos acá estudiando extinciones. De esto trata el derecho individual del trabajo. Ahora veamos de qué trata el llamado derecho colectivo del trabajo. Derecho colectivo del trabajo. Derecho colectivo del trabajo. ¿Por qué se llama derecho colectivo del trabajo? Porque la relación laboral se da entre varios trabajadores que están agrupados en un sindicato y un empleador o varios empleadores.
Bien. ¿Qué es lo que usted va a estudiar acá? Inciso A, usted va a estudiar el tema de los conflictos laborales. Usted va a estudiar B, el tema del sindicato. Usted va a estudiar C, el tema de lo que viene a ser la huelga. Usted va a estudiar el tema de lo que va a ser el paro. Usted va a estudiar el tema del cierre de la patronal. Usted debe estudiar acá el tema de el convenio colectivo del trabajo. Bien, ese es el contenido de nuestra materia. ¿Tiene alguna duda o alguna aclaración que quiera el estudiantado? Seguimos avanzando. Y seguidamente vemos las denominaciones de nuestra materia. Acá en el folleto dice claramente que nuestra materia se conoce también con el nombre de derecho industrial, derecho obrero, derecho social, nuevo derecho, derecho profesional. Ahora, legislación laboral primero y luego derecho laboral son las denominaciones más importantes en el momento. Lo llevamos esto al cuadro de la explicación. Y nos vamos a ir a explicar este extremo. Muy bien, nos vamos al cuadro de la explicación. Y la primera noción que nosotros tenemos como denominación significa legislación laboral. ¿Por qué se llama legislación laboral? Porque trata del estudio de las leyes vigentes en materia laboral. Por ejemplo, la Ley General del Trabajo, decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo y otras normas jurídicas. Si ustedes ven, jóvenes, todo es norma jurídica. Todo es estudio de la ley. Por eso se llama legislación laboral. La segunda denominación nos dice que debemos hablar de derecho laboral. Entonces, usted agarra esto y lo lleva al mismo extremo. Y entonces dice, el derecho laboral estudia las leyes vigentes en materia laboral, Ley General del Trabajo, decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo y otras normas jurídicas. Y aquí viene la palabra que lo diferencia. Además, se estudia la doctrina laboral, se estudia los principios, se estudia las características, se estudia la naturaleza jurídica, las clases de institutos jurídicos laborales. Por eso se llama derecho laboral, porque además de estudiar la ley, la norma jurídica estudia esto que viene a ser la doctrina que se ha hecho en materia laboral. Estudia los principios en materia laboral
Estudia las características que tienen cada institución del derecho laboral. Estudia la naturaleza jurídica. ¿De qué? De ciertas categorías laborales. Y luego estudiamos clases de regulaciones laborales. Pregunta, jóvenes, ¿su materia se llama legislación laboral o se llama derecho laboral? Derecho Derecho laboral. laboral. Entonces quiere decir que ustedes van a estudiar doctrina y van a estudiar las leyes para comprender las mismas. A ver, usted duerme 8 horas diarias. ¿De dónde usted sabe que duerme 8 horas diarias? ¿De dónde? ¿De dónde le han dicho a usted por qué? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su papá y a su mamá por qué debo dormir 8 horas? Y la respuesta nos las da, lógicamente, las construcciones doctrinarias del derecho laboral. Aquí se aplica el principio médico laboral que divide, verán ustedes, que divide las 24 horas entre 3. ¿Cuánto da 24 dividido entre 3? 8. 8 por 3, 24. De tal manera que el tiempo, de acuerdo al estudio laboral, es 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de actividad cultural. Ahora ya sabe usted por qué duerme y debe dormir 8 horas. Porque médicamente se ha estudiado que el hombre debe trabajar 8 horas, debe descansar 8 horas y debe tener una actividad cultural de 8 horas. Entonces pregunta, ¿esto dice la ley del trabajo esto o directamente le dice a usted la jornada máxima de trabajo es 8 horas? La ley le dice directamente, ¿no? Jornada máxima de trabajo es 8 horas. Pero para comprender por qué es 8 horas, usted necesita estudiar esta doctrina que se ha creado en materia de derecho laboral. ¿Se entiende entonces por qué es más importante el derecho laboral que la legislación del trabajo? Un sí o un no, con ello estamos contentos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, jóvenes. ¿Qué hora tienen? 10 y 26. 10 y 26. Características del derecho laboral, punto 4. Características del derecho laboral. Y aquí está nuestra primera característica. ¿Algún estudiante de lectura? Licenciado, Por favor. es un derecho nuevo, dado Muy que bien. se origina con la Hasta ahí simplemente. Ya. Es un derecho nuevo porque se origina en el siglo, aquí está, el siglo XVIII, siglo XIX. Pregunta, jóvenes. Antes del siglo XVIII, ¿hay un siglo XVII? ¿Hay un siglo XVI? ¿Hay un siglo XV? ¿Un siglo XIV? ¿Un siglo XIII? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pero en esos siglos no había derecho laboral. El derecho laboral nace en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Por eso es un derecho nuevo. Vamos con la segunda característica. Es un derecho protector. ¿Por qué? Porque protege la salud de los trabajadores. ¿Y cómo los protege? Primero, limita la jornada de trabajo, establece el descanso semanal, establece el tema de las vacaciones anuales, prohíbe, vean ustedes, prohíbe el trabajo infantil, el trabajo de explotación de las mujeres, protege también la moral y la maternidad de los trabajadores.
Por eso es un derecho protector. Y vamos con la tercera. Es un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque tiene personalidad propia, porque tiene una propia didáctica, tiene una propia construcción científica y tiene sus propias normas jurídicas. Por eso el derecho laboral es autónomo. Vamos con la otra característica. Es un derecho que se halla en constante evolución. ¿Por qué? Porque siempre está metido en todos los procesos económicos y sociales de la humanidad. ¿El derecho laboral existía cuando teníamos relocalización minera o no teníamos derecho laboral? Había, ¿no? Había un derecho laboral que tenía que adecuarse a esa problemática social. ¿Existía o no existía derecho laboral cuando tuvimos un gobierno de transición el año pasado? ¿Existía o no existía derecho laboral? Un sí o un no va a ser tu tiempo. Existía, ¿no? Existía. Entonces, el derecho siempre está acorde con todos los procesos económicos y sociales. Nos estamos quedando en la característica E, derecho realista y objetivo. 10:30. Como siempre, un gusto trabajar con ustedes. Dios mediante, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.